Eclesiastés 5. Eclesiastés 5, ¿lo tenés? 11. Leemos en el nombre de Jesús. Esto es un libro de Salomón. Fue un hombre muy rico, generó mucho y administró muy bien lo que le había dejado el padre. Así que más o menos sabía lo que decía. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Salomón tuvo, la verdad, no es fácil recibir una herencia. Y yo siempre, bueno, ese es mi llamado, y yo siempre fui muy impactado por esta vida de este varón, de sus comienzos sobre todo, porque al final tuvo, bueno, algunos problemas, ¿no? Pero no estamos acá para juzgarlo a Salomón. Sí respetamos lo que dice la Escritura. Y él había heredado, David había empezado de cero, era pastor de ovejas, el más pequeño de la familia, trabajaba mientras nosotros sabemos el día que fue ungido por Samuel, ni siquiera el padre había pensado en David para traerlo a la casa, porque no lo tenían en cuenta, como por ahí nos pasa a muchos de nosotros, que a veces sufrimos porque nuestra familia no nos tiene tan en cuenta, pero hay un porqué, ¿no? Querían que David fuera de otro espíritu. Esto no lo vamos a tocar ahora, pero ya que estamos de paso, bien podría ser el mensaje, cada palabra es el mensaje. David tenía que ser de otro espíritu, y en la casa de Isaí, por lo que se ve, las cosas eran muy platónicas, ¿no? Alto, de hermoso parecer, lindo, rey, ¿no? Porque eso pensó Isaí y pensó Samuel, cuando vio al hijo más grande de Isaí. Bueno, y David no estaba en el grupo. Se habían olvidado de David. Estaba con las ovejas en el campo, trabajando para la familia. Había venido el profeta, en la cabeza de la nación, el último profeta, el primer sacerdote de la iglesia del pueblo de Israel, el último hombre con este ministerio que oficiaba el sacerdocio, Samuel, un grande, muy grande, el más grande de aquellos días. Ungió 2 reyes y empezó la monarquía con él. Administró Israel muchos años, había vivido en el templo desde bebé, después de destetado, dice la Biblia, era un hombre completamente consagrado. Y un día se puso delante del pueblo y les dijo, le faltó algo, les robé algo, me quedé con la plata de ustedes, le pedí ovejas, y el pueblo juzgó que Samuel había sido un hombre justo. Amén. Y bueno, y Samuel dijo, ¿son todos estos tus hijos? Que era la visita. Y ya había sido reprendido por Dios, sabemos, cuando él pensó en ungir al mayor. No, dice Isaí, ahí se acordó. No, dice, se acordó, lo tuvo en cuenta. Nos queda uno, está en el campo. Dice, tráiganlo porque hasta que no venga ese, no vamos a sentarnos a la mesa. Era para comer el sacrificio que ya había sido, que iba a ser ofrecido. Y bueno, y aparece David, el pastor. Aparece como estaba en el campo. No tuvo mucho tiempo por la premura de la ocasión de ponerse para la cena, ¿no? Como estaba. Ese sí que podía haber dicho, mira, vengo de trabajar. Dios lo unge como rey sobre Israel y David empieza desde ahí. De olvidado de la familia y con algunas pocas ovejas que ni siquiera eran de él, genera muchísima riqueza porque llegó a ser rey de Israel, conquistó muchos reinos y dejó todo ese tremendo paquete de cero hasta ahí a Salomón. Y como decíamos el miércoles, cuando uno no tiene nada, qué guerrero que es uno cuando no tiene nada, ¿no? Muchos de nosotros, por lo menos nosotros, en matrimonio, y muchos de nosotros, empezamos así, sin nada, ¿no? Y sin nada, pero nada, no de que para la foto. Hay muchas anécdotas, yo creo que vos tendrás 10.000. Y el problema de los que hacen, porque los que hacen es por mucha necesidad. Y el miércoles decíamos, después vienen los que encuentran todo hecho. Y no estoy hablando solamente de la iglesia, del evangelio, estoy hablando de tu familia, de vos. Cuando alguien trabaja y genera, aparecen los que lo consumen, ¿viste?
Dice, aumentan los que los consumen. Salomón se había dado cuenta de esto. Dice, cuanto más tengo, más gente se me pega. ¿No? No tengo nada, nadie me llama para invitarme. Pero cuando aumentan los bienes, aumenta quien los consume. Una ecuación perfecta para cualquier empresa de hoy día, ¿no? Que se queje de los gastos. Y los que consumen tienen una cabeza y un espíritu totalmente distinto a los que generaron los bienes. ¿O no? Porque los que consumen, como en el mundo, a caballo regalado, este es un dicho porque el caballo, como no anda con libreta de DNI el caballo, vos le sabés la edad por la dentadura. Si fuera así con los humanos estaríamos todos en el horno. Porque todos tenemos la boca arreglada. ¿Amén? ¿O no? Alguien se esfuerza, David, de cero, viviendo en el desierto, en cuevas. Puede ser tu vida, la mía, donde tenías un montón de, donde te metías a hacer cosas con 10 pesos y era para 1000 y había que pelearla. Y bueno, y salir es más fácil porque la necesidad, dicen en el mundo, tiene cara de hereje, ¿no? Entonces te pones indio, te pones tehuelche, cherokee, ¿viste? Te pones mapuche y vas por todo, y vas así con los cuchillos entre los dientes y no tenés ganas de levantarte, pero ¿qué eran las ganas? ¿Qué eran las ganas con la necesidad que hay? Y hay cada historia, acá adentro debe haber cada historia de vida, de pensar lo que hiciste para salir de las situaciones en que te encontraste. Y después vienen los agraciados, la otra generación. Viene Salomón. Ojalá que venga Salomón, ¿no? Sabio para administrar, inteligente para conservar la herencia y multiplicarla, porque Salomón hizo mucho más dinero que David, pero guardó lo que tenía. Después vino Roboán, el hijo de Salomón, estaba en el horno ese, porque el reino le debe haber durado 2 o 3 meses. Le dieron 12 tribus y una tonelada de cosas y se quedó con una tribu y una tonelada de problemas. Cuando alguien se sacrifica en una casa, la mayoría, el resto, es muy común que se críe vago, perezoso. ¿Sí o no? El miércoles hablamos de la hormiga. ¿Alguna vez viste una hormiga parada? ¿Alguna vez fuiste y viste el camino de hormigas ahí en la vereda y dijiste, ¿qué hacen paradas ustedes? Sol. Hay sol. ¿Alguna vez viste una hormiga parada, una columna de hormigas paradas? Después alguien dijo que me dejaban decir a mí, le pones un palito y la hormiga le busca la pasada, como se diría, andando. Y la Biblia dice, ve a la hormiga, ¿no? Mira a la hormiga. Y el consejo de Dios es mirar a la hormiga para el perezoso, ¿no? Y ahí apareció Claudia, que tiene una canción. ¿Dónde está Claudia? Vení, dale. Dale un micrófono. Mira la canción que tiene Claudia de la hormiga. La canción de la hormiga. Porque, viste, estamos refrescando. Por supuesto que la primera generación, agarra el micrófono, Claudia, la primera generación, no le tenga vergüenza porque ellos están más asustados que vos porque no saben lo que le va a decir. La primera generación se mata, después vienen los hijos. Papá, sí, no tengo plata para pagar el alquiler. Ah, yo las pasé. Tomá. Papá, sí. Tengo alquiler pero no tengo comida. Papá. Papá. Por eso los imperios en la historia de la humanidad, porque a vos para hacer bien amplio el evangelio te tiene que gustar la sociología, la historiología, los imperios fueron así. Tribus. Nabucodonosor, el padre de Nabucodonosor se llamaba Nabopolassar. Era un jefe tribal, un lonco, ¿sí? Un cacique a nuestro idioma. David era también jefe de una pequeña tribu. Porque David empezó con la tribu de Judá, ¿te acordás? Eran otras épocas, no había naciones. Su hijo Nabucodonosor fue dueño del mundo. Luego el imperio cayó. Siempre pasa lo mismo. Los primeros se comen el mundo.
como tu matrimonio. Los segundos gastan lo que los otros conquistaron. Y los terceros viven como pobres. Pero están adormecidos porque si mi abuelo tenía, ay, lo que tenía mi tío, nosotros andamos, no saben el auto que anda. ¿Querés cantar la minuta para allá? Vos dale. Mira, cantámela a mí, dale, porque cantámela a mí. Dale, vamos, hija, cántemela. Dele. Bueno, las hormiguitas cortan hojas y las cargan. Cuando una deja, la otra lleva. Las hormiguitas cortan hojas y las cargan. Cuando una deja, la otra lleva. Oh, qué misterio tan glorioso. Las hormiguitas enseñando al perezoso. Oh, qué misterio tan glorioso. Las hormiguitas enseñando al perezoso. Dios no quiere perezosos en su obra. Dios no quiere perezosos en su obra. Dios no quiere perezosos en su obra. Porque si no, el tiempo sobra. ¿Lo quieren cantar? ¿Lo quieren aprender? A ver, dale, vamos a enseñárselo, porque viste. Dale. La hormiguita. Las hormiguitas cortan hojas y las llevan. Cuando una deja, la otra lleva. Las hormiguitas cortan hojas y las cargan. Cuando una deja, la otra lleva. Oh, qué misterio tan glorioso. Las hormiguitas enseñando al perezoso. Oh, qué misterio tan glorioso. Las hormiguitas enseñando al perezoso. Dios no quiere perezosos en su obra. Dios no quiere perezosos en su obra. Dios no quiere perezosos en su obra. Porque si no, el tiempo sobra. Amén, gloria a Dios. Esto mismo que estamos diciendo pasa en una familia, pasa en un reino, la historia te lo dice. Por ejemplo, nosotros acá en la Argentina, sin ir más lejos, que no tenemos pasado porque nos enseñaron la historia así, como para no darnos pasado, no darnos identidad. Tenemos San Martín, que fue un tremendo hombre, del cual no sabemos nada. No sabemos que tenía un caballo blanco y una hija que en realidad era un auto alemán muy caro. ¿No? ¿Cómo se llamaba la hija de San Martín? Mercedes. Sin embargo, esa gente hizo... San Martín en Europa peleó contra Napoleón y con los grandes. Yo estoy muy fuera de foco también, por eso te lo digo. Cuando vino acá hizo una hazaña impresionante. Tan grande que su obra libertó 3 países o algo más. Después vinieron los argentinos. Nadie más hizo nada. Porque generalmente, cuando aumentan los bienes, acá dice 5:11, cuando aumentan los bienes, ¿lo lees? ¿Sí? Aumentan los que los consumen, ¿no? ¿Y a vos te parece que él tiene el mismo espíritu, el que genera los bienes? Porque dice aumentan, o sea que logra muchas cosas, ¿no? ¿Tiene el mismo espíritu el que genera que el que consume? ¿El mismo espíritu de esfuerzo, de valor? Esto pasa en la vida real, ¿amén? Y creo yo, ojalá y esto de ojalá, viste, es medio como contraproducente, porque ojalá significa quiera Alá, porque es árabe la palabra. Y bueno, entonces sería, no, ojalá. Dios quiera que te abran el entendimiento de una cosa tan sencilla, ¿no? Porque esto pasa con el Evangelio. Jesucristo hizo toda la obra. Jamás sobre la tierra ninguna
ninguna de las sociedades de los tiempos pasados al sacrificio de Cristo en la cruz. Y te pido que ores para que te abran el entendimiento. Vivió con toda la mesa servida. Nunca. Nosotros somos los de los días de Salomón. Jesucristo, que en parte era David y en parte era Salomón en la figura profética, nos dejó todas las riquezas de los cielos y de la tierra. Y no me refiero a ser millonario, a esa teoría de la prosperidad. Y dejó todo hecho. Y realmente a la humanidad, con la consumación, como vamos a leer ahora, del ministerio de Jesucristo, le aumentaron los bienes. Y le aumentaron los bienes, los más importantes, que son los bienes espirituales. La potestad de cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo, a toda criatura por todo el mundo, de poder invocar el nombre del único Dios vivo y verdadero y tener acceso con confianza al trono de la gracia para el oportuno socorro. Eso es una verdadera riqueza. Amén. Leemos un pasaje de Juan 19:17. Evangelio, obviamente, ¿no? Dice, y él, Jesús, pronombre, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota, que era un monte, ¿no? Que estaba a las afueras de Jerusalén, porque había que el crucificado era maldito y iba fuera del muro. Dice, y allí le crucificaron. ¿Quiénes? Los romanos. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿Sí? Escribió también Pilato un título, porque era la carátula del juicio, digamos, ¿no? ¿Está bien la carátula? Te ubicás hoy día y todo juicio tiene un título. Que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Porque Pilato lo mataba por esto, porque él había dicho que era rey según la presión. Tenía que encontrar un justificativo legal para crucificar a Jesús. Y él encontró el único rey es César. Y los fariseos le habían dicho, y los saduceos, no tenemos otro rey que César. Pilato dijo, bueno, si dice que es rey, y los romanos en eso eran así de expresivos. Y esta era la carátula, según Pilato. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque una vez que lo vieron ahí, no les gustó, como siempre, ¿viste? ¿Amén? Porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, por las dudas. El idioma de Roma, del imperio, el idioma del mundo culto y el idioma de la tierra, donde estaba siendo crucificado. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, después que lo habían incentivado con esta idea. No escribas, rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Ya estaba cansadito de estos muchachos, ¿no? Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, que era Juan, el apóstol, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. O sea, la dejó en la casa de Juan.
Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra, consumar, es una palabra fundamental en la cruz. Y esto es lo que estamos diciendo. Está todo hecho. Nosotros somos los herederos de esta gracia, los herederos del conquistador, los herederos de aquel que vino y empezó con una túnica en un pesebre de la nada, haciéndose hombre, y logró por todos nosotros los que a partir de las generaciones venideras, y esto no es que no tenga relación escatológica el sacrificio de Cristo, pero no lo vamos a tocar, lo que él murió también por los que estaban en los días de Noé, y todo un tema escatológico no viene al caso, pero a futuro, ahora, en este sacrificio, la gente iba a tener comunión con Dios, iba a poder cambiar de corazón y de espíritu, iba a ser una nueva criatura, iba a poder morir en Él y resucitar en el día postrero. Un poquito de herencia probablemente. Terminó con la muerte Jesús, con el miedo de la muerte. Ese temor que nos hacía estar toda la vida sujetos a servidumbre. Terminó con el poder del pecado, que era la muerte, y con el arma más importante del diablo. Amén. Que era el aguijón del pecado, el pecado. La palabra consumar es una palabra muy interesante. Pero antes quiero volver a repetirte. Aumentaron los bienes después de Pentecostés, después de la cruz, porque era todo un proceso escritural. Debía cumplirse la Torá, la ley. Y la ley decía, todo esto que estamos explicando, en figuras y a veces muy expreso, y no me refiero a los profetas, me refiero a los primeros libros. Los profetas son la explicación, amén. A los 5 de Moisés. Jesús muere según las Escrituras, y cuando dice esto Pedro, ¿sí?, está hablando de la ley. Y vive conforme las Escrituras, como lo explica Isaías, y termina la obra de Dios, que venía siendo profetizada desde antes de la fundación del mundo, o la primera vez que se oyó entre los hijos de los hombres fue cuando le dijeron a Adán, el del huerto, el marido de Eva, y a Eva y a la serpiente la sentencia sobre la descendencia de la mujer que iba a herir al hombre en la cabeza. ¿Amén? Y la herida de cabeza es herida de muerte. Hacía mucho que se venía hablando de esto. Se venía diciendo, va a pasar esto a través de los siglos. Vamos a hacer así. Después se puso el cordero en la Pascua. Después se derrama la sangre y venían cada día más explicaciones, el incienso, el tabernáculo, los profetas. Y un día todo eso pasó en Jesucristo. Jesucristo, como David, empezando de cero, desde atrás de las paridas, es decir, nacido en el campo, estaban más resguardadas las que recién habían parido que él. ¿Sí? Desde el llano, desde la nada de la vida campestre hasta el trono de gloria a la diestra del Padre. La palabra consumar significa concluir. Por ejemplo, se usa en derecho penal. Consumó el hecho. Es decir, lo quería matar, lo mató, el otro murió, no quedó herido y se consumó el hecho. Asesinato. Es idea, pensamiento, sueño. Es la conclusión de un asunto. Es el fin de un evento. Por ejemplo, se consumó un matrimonio, es decir, se conocieron, se amaron, salieron, anduvieron un tiempo juntos y al final terminaron todo en casamiento. No hay más nada. Cuando algo está consumado, está terminado, está definido, ¿sí? Es concluir, terminar, llevar a cabo por completo un asunto.
Y acá, en ese sacrificio de Cristo, se terminó todo lo que Dios venía, como te digo, prometiendo, anunciando. Venían nuevos tiempos. Y aparecían los consumidores. Aquellos que les iba a ser más difícil tener una visión de batalla y de pelea porque está todo hecho. Y yo estoy convencido de que ese es el problema de la iglesia, desde la iglesia de la Odisea hasta acá, que era una iglesia turca. Bueno, de Asia Menor en realidad, ¿no? Que fue la última de Apocalipsis. Cuando está todo hecho, sos como ese hijo de ese matrimonio que empezó. Me acuerdo una vez, un hermano me contaba hace muchos años, dice que la única plata que tenían cuando se casaron fue para una cama de una plaza. Y estuvieron durmiendo, y capaz que sea tu historia, casi 8 meses en una cama de una plaza. Dice, era incómodo. Porque no daba para más. Pero después sus hijos tenían auto, empresa, y eran gente de dinero. Clase media linda, como vos. Y vienen los que los consumen. Una cosa es el que conquista y otra cosa es el consumidor, ¿no? ¿Estás hasta acá? Y la iglesia está en esa etapa. Eso no quiere decir que nosotros no tenemos obligaciones. Lo que quiere decir que nos cuesta mucho más despertarnos, no tanto a las obligaciones, sino a la oportunidad que tenemos. Como nunca antes jamás nadie la tuvo. Dice Pedro que Isaías escribía una profecía y después la leía para ver de quién hablaba el Espíritu que estaba en él y las palabras que había puesto sobre el papiro, refiriéndose a la gloria venidera de los días de esta gracia. O sea que él mismo escribía cosas que no entendía. Vos te imaginás, Dios te da una profecía y te dice, la Virgen concebirá. Ah, bueno. La Virgen, ¿esa es una palabra de Dios? ¿Sí? Mirá la presencia que tendría Isaías, que lo escribió. Una virgen embarazada. Bueno, yo lo escribo. Hay que estar muy entregado para escribir una cosa así. Cosas que son contra naturaleza. Amén. Y nosotros tenemos todo. Pero nos cuesta tanto despertarnos. Inclusive la iglesia de los primeros tiempos, Pablo y los apóstoles continuamente la estaban llamando a despertarse porque ya la iglesia estaba entrando en esa comodidad de descubrir que las cosas en el nombre de Jesús pasaban, se hacían. A ver, funcionaba esto. Y eso de tener todo tan servido te hace perezoso. Entonces tenés que tener un despertar del Espíritu, un mover de Dios en tu vida para realmente tener todo y todavía, como dice la Escritura, el mismo espíritu del fuego. Porque según está escrito, el fuego jamás dice basta. Y una persona se aleja de la iglesia, se deja de la gracia de Dios, se mete en el mundo y un día empieza a orar. Claro, cuesta, duele, arde. Porque la vuelta no es tomándose un cole. Pero dice la Biblia que ni la muerte nos separa de Cristo Jesús. Y semejante dádiva hace que nosotros tengamos tantas quejas. Y no digo de la iglesia, digo del Evangelio. Y vivamos en eso de decir, Dios lo va a hacer. Y lo va a hacer y lo hace. Y aumentan los que los consumen. Pero uno solo fue el proveedor. Y el Espíritu de Dios quiere que la iglesia del Río tenga en el año 2013 el doble del hambre que tuvo en el 2012. Hambre de la palabra, hambre de la unción, de la presencia, me refiero a la visitación del Espíritu Santo todos los días. Acostúmbrate a la visitación del Espíritu.
De manera que el día que el Señor no te toque, estés llorando por los rincones, preguntando por qué no te toca el Dios de la gloria. ¿Qué hiciste ahora? Que todos los ministerios tengan esta hambre y esta sed. Porque en el cielo las puertas están abiertas, la gracia está derramada y Dios, que todo te lo mide, para llevarte ahí cortito, nos merecemos eso, por lo menos es lo que le pasa al hombre, y nosotros renegamos contra eso. Como que nos da una cuota y porque si nos da todo, encima de que nos dormimos con una cuota, ¿te imaginás si nos da el crédito entero? Entonces te da un poquito y el resto lo tenés que pelear y empezás de nuevo y decís, ¿por qué siempre así? Porque no se nos puede dar todo porque ya se nos ha dado demasiado. Y Él, que te deja lograr las cosas, te lo digo por experiencia, que te las da, y también por tu experiencia, ¿o no? Te hace transpirar, ¿no es cierto? Primero para que se cumpla la palabra que dice, con el sudor de tu frente ganarás el pan. Y después, para que aprendas a que si bien está toda la mesa servida, no es cuestión de gula. Y así siendo que nos mide todo, como nos merecemos, dice, el Espíritu Santo es sin medida. Y es para todos los que lo invoquen. Entonces, ese es nuestro mal. Somos hijos del Rey. Ese es nuestro problema. No como lo usa la religión, para vanagloriarse. Porque es un problema conceptual. Porque hay muchas cosas en las cabezas de las personas hoy día en cuanto al Evangelio, pero hay muchas cosas que no van con el concepto del Evangelio, que están torcidas, distorsionadas. Y una de estas es ser hijo del Rey. Claro, ser hijo del Rey, ¿te imaginas? ¿Quién no quisiera ser hijo del Rey? Hijo de Rey. Y el peligro que tiene ser hijo de Rey, tener todo y criarse apagado, sin hambre, sin fuerza, sin fuego en el corazón, para hacer de ese imperio el doble de lo que recibiste, el triple. Viste que generalmente los hijos de reyes son playboy. ¿No? Son muy pocos en la historia de la humanidad los que realmente agarraron la bandera. Uno, Octavio César, el hijo de Julia. Yo siempre admiré a Octavio, porque el tipo agarró el imperio del tío, gobernó 55 años, le pedían por favor que no se vaya. Cuando se murió lo lloró el mundo entero. Ejemplos de la historia, no son espirituales. Las piedras hablarán. Pero por lo general alguien viene y se rifa todo, ¿viste? Acá hay tanta gente en Cipolletti mismo que fue millonaria. Y los herederos no tienen ni siquiera la bici que tenés vos. Y te querés, te podría dar nombres. Pero millonarios. Y nosotros estamos en esa condición. Y la iglesia sufre ese mal. Digamos que es víctima de su propio éxito. Y no nos tendría que pasar. Tendríamos que estar siempre con esta sombra de decir, un día abrí la Biblia y no entendía lo que me decía. Y una vez me arrodillé y no sabía orar. Y ahora que te tengo, cada día quiero más, oh Dios de la gloria. Y en la religión se usa esto de hijo de rey para gloriarse. Te digo más, es un peligro tremendo. Tremendo peligro. Por la abundancia. Porque no vas a encontrar mucho sacrificio, a no ser que te prendas fuego como la palabra aconseja. Porque el fuego nunca dice basta. La palabra consumar es eso, acabar algo. Acabar un trabajo, donde vos ya decís no hay más nada que hacerle. Si armás,
bueno, una construcción o, por ejemplo, pones en marcha, no sé, un vehículo, no hay más nada que hacerle. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner la batería de vuelta? ¿Vas a poner el burro de vuelta? ¿Vas a poner las mangueras de vuelta? Ya está, no hay más nada que hacerle. Se terminó, está consumado. Llévatelo. Un vestido, una costura. Ya está, no le puedo poner más nada. Ya está hecha, llévatela, ponétela. Es eso, acabar por completo un asunto. Llevarlo a su fin. Por eso la palabra telos en griego, que viene de consumar, dice esto, el fin de un asunto. No solamente acabarla, sino acabarla en plenitud. Es decir, acabarla de manera tan plena que no hay nada que agregarle. Y eso es lo que hizo Jesucristo con todo lo que el Padre venía ideando. Algunos dicen plan de salvación, está bien, una idea. No nos peleemos por las frases. El contenido está bueno. Un plan. Yo tenía un plan. ¿Sí? No es tan simple el concepto teológico, pero sirve, sí, un plan de salvación. Y el plan llegó a su fin, victorioso, no es poca cosa. No fue fácil. Para Jesús no fue fácil estar arrodillado en Getsemaní con todos sus compañeros durmiendo en condición humanizado, en condición de hombre. Ya nadie te acompaña, todos están muertos de sueño y vos orando en semejante agonía que por una cuestión física de dilatación capilar, el sudor se mezcla con la expansión de los poros y la dilatación de las arterias y las venas. Ahí, eso sí que fue una batalla. Claro, con semejante patriota adelante, líder en tu idioma o en el mío, caudillo, león, ¿cómo no vas a hacer? No te vas a criar achanchado. Si todo lo hace Cristo, sí. Pero ese mismo Cristo que hizo todas las cosas te dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque los que se duermen en esta gracia, los que se duermen una vez sentados a esta mesa tan abundante, servida por el Dios de nuestros padres, a la cual no le falta refrigerio, postre, entrada, nada. Como jamás nunca los hijos de los hombres la vieron servida de parte de Dios. Y se duermen sobre el plato. Virgen imprudente, no hay misericordia para ti. No te duermas teniendo dónde ir a comprar, teniendo dónde ponerlo y el fuego para iluminar en la espera del esposo. Y aumentan los que los consumen. Y hay dos clases de personas en el mundo, los que generan y los que consumen. Consumar algo, como te digo, es terminar algo que se preparó con mucha anterioridad. Es terminar un proceso largo que requería tiempo. Es concluir de modo entero, ya te lo dije, un asunto. Terminar lo que se había prometido, hacerlo realidad. Cumplir con todas las pautas de un contrato. Contrato. Y acá viene el pacto. Hay un contrato entre vos y una persona. Contratás a alguien y lo haces por escrito. Se escriben las cosas, tus obligaciones y las obligaciones del otro. Y llega un momento que vos cumpliste con todo. Vos consumaste el contrato, no hay más nada que hacer. Según lo que estaba escrito, has hecho todo lo que decía ahí, en tiempo y forma. Y eso fue lo que hizo Jesucristo con todas y cada una de las promesas del Padre. Entonces nuestra oración tiene que ser esta. Oh Dios, no me puedo dormir en este nuevo Edén que genera la gracia de Dios cuando el nombre de Jesucristo realmente es invocado entre los hijos de los hombres. Cuando aparece la sabiduría y la inteligencia y los medios. Los montes esos que en otro tiempo nos aplastaban ahora, luego de un trato y haber sido preparados por el nombre de la gloria, ¿cómo los encaramos? Lo podemos subir, lo subimos y lo bajamos, lo subimos y lo bajamos. Pero para gloria de Él, del único. Y cuando termines con todos los montes que tenés a la vista, seguí caminando, porque en esto siempre habrá una cordillera para conquistar. Porque el enemigo no se duerme, no duerme.
Ese dicho del mundo, me durmieron el estéreo, no es un chiste, ¿eh? Me durmieron la rueda de auxilio. El diablo dice, mira esto, hablan como si esto fuera nuevo. ¿Qué quiere decir la persona que dice eso? Quiere decir que te descuidaste, que como que te fuiste a dormir y entonces el ladrón se pudo llevar la rueda de auxilio. El diablo, ¿sabe cuánto hace que te manda a dormir y te afana todo lo que Dios te dio? Eso está consumado, no hay más nada. Ya está, están las cosas terminadas. No seamos de los que los consumen, seamos de los que aumentan los bienes. ¿Y cómo se aumentan los bienes de Dios si Él hizo todo? Según lo que está escrito para la iglesia, predicando el Evangelio y trayendo cada día más almas a Jesucristo. Llevándolas bien, en orden, en tiempo y forma. No con la cabeza torcida, cabeza gruyer, como el pensamiento de muchos hoy, que su doctrina no cierra más allá de la vida de cóndor. Solos, ahí pensando solos. Sino acá, probándonos acá, en medio de la congregación, todos, yo y vos. Porque el fuego jamás dice basta. Y Dios no dice basta. Y el Espíritu Santo no dice basta. Y el Hijo viene venciendo para vencer. Y con Él los escogidos, verdaderos y fieles. Y Dios, aunque ya ganó todo, todavía tiene hambre de victoria. O si no, ¿no viste el mundo cómo está? ¿Viste el espíritu de mentira que hay en la Argentina? Hay un tremendo espíritu de mentira. El otro día fui a un lugar a buscar a una persona. No estaba. Pregunto en el trabajo, porque habíamos quedado, no estaba. Estoy hablando con el jefe. En la oficina del jefe. Porque a veces vos no sabés dónde está el otro, ¿no? Entonces llamo a esta persona y me atiende la mujer. Y me dice, mi marido no lo puede atender, pastor, porque está hablando por teléfono con el jefe. Gracias. No digas, vos sabés que hay celulares ahora, ¿no? Antes había teléfono fijo. Entonces, si vos no estabas en tu casa, no te encontraban cuando te llamaban. Ahora por ahí estás y te llaman por teléfono y vos decís, ¿dónde estás? Uy, esta me llama. Estoy en el banco francés. Estoy en el banco francés. Yo estoy en el provincia. Ay, yo ya me fui. No digas, estoy en Topsy, porque por ahí la otra persona dice, yo estoy en Topsy, ¿dónde estás? No mientas, porque el espíritu de mentira se nos ha metido. Se nos ha metido. Nos viene de arriba, tómalo como quiera. Esto no es política, esto es espíritu. La mentira es mentira, hermano. Baja, inunda todo. Y el otro día, sí, yo me pegué un golpe y le digo a Dina, ¿vos viste la cantidad de mentira que hay? Yo estaba tan dormido, el diablo me dice, ¿y ahora te das cuenta? Sé verdadero. Sé verdadero. Porque Dios al mentiroso le corre la cortina cuando se está bañando. Sé verdadero. Decí las cosas con amor. No mientas. No mientas porque todo esto está a la mano. Pero tenemos que querer ser verdaderos. Tenemos que tener la misma idea que tenía Dios. No mintamos para nuestro beneficio. Amén. No mientas. Después llamé yo de vuelta a esta gente y le digo, yo estaba hablando con el jefe. No, que se confundió de jefe. Peor todavía. ¿Cuántos jefes tiene? Uno. Yo estaba en la oficina, hablábamos de política, hablábamos de religión, no de religión, no, de política, de economía, de amigos de alguien que teníamos, nos cansamos de hablar. El tipo me decía, no, que otro ratito más. Bueno. No le digas a tu mujer, estoy en la farmacia. Ella puede estar en la esquina. O puede estar pasando en el cole y dice, entonces me bajo en la esquina.
No, es que yo te hablo de la sucursal número 43 de Plotier. Cristo no miente. Cuando uno está apagado, ¿y por qué te digo lo de la mentira? La iglesia no juzga moral, mensajes moralistas y psicológicos dejáselo a los muchachos. Nosotros hablemos del evangelio, amor, dale, que nos tengan misericordia. Te digo esto de la mentira porque el apagado, por lo general, miente. El apagado, el que no tiene fuego y no le queda otra que mentir. Tuve un sueño ayer, hermano, me mostraron, me sacaron el techo, me llevaron a la gloria, anduve en el auto de Gabriel el ángel. Fui al baño de la casa de Daniel, pasé por la puerta de Perla. ¿Y vos? ¿Yo? ¿No me viste? Yo estaba enfrente de lo de Jeremías. No es por lo que nos haya pasado que Dios nos va a ver mejores, es por lo que nos han dado. Y nos dieron todo. Solamente están esperando que nosotros aumentemos los bienes. Es decir, toda criatura merece recibir el mensaje del Evangelio. Mira, 2 Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Lo mismo pasa en una iglesia. Leemos esto y te sigo contando. 2 pasajes vamos a leer, uno para recordar. 3. Segunda de Corintios 1:20, ¿lo tenés? Todas las promesas, ¿viste que decíamos que Jesucristo consumó todo lo que había hablado el Padre? ¿Está bien? Todas las promesas, y alguna versión dice oráculos, sí, está bien. En el concepto hebreo, los oráculos de Dios, ¿sí? Como diría alguien de Shaul, porque es el nombre hebreo de Saulo, ¿sí? Todas las promesas de Dios son en Él, sí. ¿En quién? En Jesucristo. Y en Él, amén. Mirá qué fórmula esta. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros, que aprovechamos la oportunidad. No que nos valemos de la oportunidad. No que somos solo consumidores de la oportunidad, sino que la aprovechamos para extender la batalla en nuestra generación. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pero es todo en Él, está todo hecho. Tenés que despertarte. Despertarte a que en el Evangelio es muy fácil dormirse. Estar en el letargo, somnolencia, tibio, toda la vida tibio. O encendido según tu propio criterio. Pablo decía, a mí el que me juzga es Dios, ni yo me juzgo. Cuando alguien se mira y se aprueba, ya está desaprobado. Porque a nosotros el que nos aprueba es Cristo. Y solamente estamos aprobados en Él. A ver, venís hasta acá, tenemos todo. Y ese es nuestro peligro. Y peor es en una iglesia como esta, donde hay algo armado, no por una sola persona, sino por un cuerpo. Y vos estás llegando. No creas que solamente tenés que consumir. No, nosotros te queremos ver generando, produciendo, aumentando los frutos del reino, porque dice la Biblia algo tremendo para nosotros. Dice Jesús le dijo a los judíos, porque estaba predicando en Judea, les dijo, no sé si a vos te gustaría que te digan esto, mira, lo que te dimos te lo quitamos. ¿Te gustaría que te digan esto? Jesús le dijo, el reino de los cielos es quitado de vosotros. Cuando a alguien le quitan algo, no se lo están pidiendo. Porque la palabra tiene un sentido en sí misma. Es arrebatar, ¿sí? ¿Sí o no?
es quitado de vosotros y dados a gente que produzca los frutos del reino. Dios quiere cosechar. Dios quiere venir a la tarde del día de tu vida, como hacía en el huerto para paseándose ahí, acompañando a los muchachos. Quiere venir a la tarde del día de tu vida a recoger el fruto que según tu don fuiste juntando para el reino de los cielos. Y nosotros tenemos la cabeza llena de tantas cosas. Es tanto el humo que tenemos que no se ve el asado. Que me hayan dado todo en Jesucristo no quiere decir que yo no tenga nada que hacer. ¿Amén? ¿Leíste esto? ¿Todas las promesas de Dios son en Él? Sí. Estoy omitiendo el porque es la interacción entre las dos frases. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Segunda de Timoteo 2.1, un repasito. Para entrar, ya va a ir terminando. ¿Tenés oídos para oír? Segunda de Timoteo 2.1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Lo encontraste? Segunda. ¿Sí? ¿Lo tenés? 2.1, ¿lo tenés? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero no termina ahí. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, es decir, todo lo que aprendemos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fieles, no mentirosos, que te digan estoy en el supermercado y vos también estás en el supermercado. ¿Dónde estás? En la Anónima del Centro. ¿Dónde? En la fiambrería. Estoy en la fiambrería de la Anónima del Centro. Ah, ¿pero qué hora es? Las 10. Claro. No, yo estuve a las 9 ahí. Guarda con los celulares. Guarda. Porque por ahí no te lo dicen, pero ya te pescaron. Porque ahora las damas, las señoras, que está bien que lo hagan, y algunos hombres, y no sé si está bien que lo hagan, y las mujeres tampoco, pero ponele, ya antes lo olían al marido, ¿viste? Llegó al marido. Porque solamente el olfato podía acompañarlas. Ahora, revisan los mensajes. Está más viva. Si es el caso, ¿no? No todos los casos son iguales. Amén. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Encarga esto a hombres fieles, ¿sí? O que se esfuercen. Nadie es fiel. Yo no soy fiel. Fiel es Jesucristo. No hay hombre que no peque, pero esforzado por lo menos. Fiel a las trompadas, ¿me entendés? Y bueno, yo soy fiel a las trompadas. Contra la carne, contra el diablo y contra el mundo. Me las mandaré. Pero, ¿sabés cómo me doy? Como esos curas que se pegan así. Problema en el verano ahora. ¿Sí? Y después no termina ahí el esfuerzo. Dice el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea que no le estaba hablando a muchachos de un hotel 5 estrellas. Estaba hablando de la guerra que todavía continúa, porque si bien la mesa está servida y está todo provisto, todavía el diablo está suelto. Hasta el comienzo del milenio. ¿Amén? ¿Sí? ¿O no? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, hablando de los que se dedican 100% al ministerio, a fin de agradar a quien que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Está bien? Porque si vos sos boxeador y agarrás el banco ese donde te sentás y le empezás a dar al otro, no te dan la pelea. ¿Entendés? Hay que ser legítimo. ¿Sí? Porque nosotros luchamos, conseguimos. Legítimamente. ¿O no? Está escrito esto, está lindo, ¿no? El labrador ahora cambia, dice esfuérzate, esfuércese el soldado, esfuércese el que milita, esfuércese el que lucha. El labrador, una lucha cuerpo a cuerpo, como la que tenemos con el enemigo, ¿sí? Para participar de los frutos debe trabajar primero, ¿sí?
Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, en todo lo que acabo de decirte. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. O sea, no empieces a vivir en la iglesia olvidado de Jesucristo. La iglesia del Río no se puede dar el lujo, los demás cada uno verá lo que hace, de hacer cristianismo sin Cristo. Y una vez me invitaron allá unos pastores de Neuquén a predicar y me dieron este mensaje. ¿Sabe qué? Cara de perro. Acuérdate de Jesucristo. Nosotros, no sé, loco. Servite porque esto es para vos. Vos comés, después te digo. Así los ojos, te imaginas el pescado, ¿no? Porque supuestamente, si soy un pastor y estoy en la iglesia, yo me acuerdo de Jesucristo. No sé, por la duda yo lo leo y digo, Señor, ayúdame. Porque Timoteo también era un pastor. Y también tenía una iglesia, la iglesia de Éfeso, que era una iglesia muy interesante, una de las más elevadas. Una iglesia turca, turca, tremenda iglesia. A ninguna le escriben con el vuelo de Éfeso. Sin embargo, le exhortan a Timoteo a avivar el don y acordarse de Jesucristo. ¿Sí? Es como decirle a un mecánico, ¿armaste con aceite? ¿Trajiste la llave? ¿Apretaste la tapa? O sea, ¿viste? A una ama de casa, ¿prendiste la cocina para hacer el guiso? ¿Está escrito? ¿Lo sometemos? Amén. La gloria sea para Dios. Proverbios 30, 16, la última parte. Y vamos a leer una historia y terminamos. 30, 16. ¿Qué dice Proverbios 30, 16? La última parte. ¿Qué dice? No te oigo. ¿Y el fuego? Jamás. ¿Alguna vez le dijiste a alguien, jamás voy a ir? El fuego jamás dice basta. Vos no podés encender el living de tu casa y decirle al fuego, mirá, yo te voy a prender, pero no me consumas más que la mesita ratona de la esquina. Ahí, bueno, después te apagás. ¿Qué dice el fuego? Jamás es el fuego. O sea, que un cristiano encendido va a estar siempre con el fuego en su corazón, con pasión, con fuerza. Para ser hijo de rey, sí. Pero de un hijo de rey conquistador, victorioso, no de reposera y de odaliscas y todo eso. ¿Sí? ¿Ah? No por el título, sino por la oportunidad. Hay un pasaje muy hermoso que no lo vamos a tocar porque es muy profético, no me dejaron meterlo acá porque si no nos vamos a ir recontra de tema y no lo vamos a tocar en serio. Hay una palabra de Marcos 9:49 que dice, todos, oí bien lo que te dice el Espíritu Santo, todos serán salados. ¿Viste la figura de la sal? ¿Cómo se sala? Se esparce agitando para que de manera lo más regular posible los pequeños granos queden esparcidos sobre toda la superficie del alimento. Puede ser un bife, ponele. No se pone el salero y se deja ahí. Y después se corre con el dedo. No, eso está mal. Después te chupa el dedo. Y le pasa la lengua al salero. No. Se sala. ¿Cómo se sala? A ver los asadores, ¿cómo se sala? Se esparce. Hay una palabra hermosa, a ver, Dios te dice esto y para alguien será. Todos serán salados con fuego. ¿Viste qué figura? Por eso no está acá. Es muy profunda, yo te la anuncio. Un día lo vamos a hablar si nos dejan, ya veo que no lo hablamos más. Todos serán salados con fuego. Quiere decir que esto de estar encendidos es una potestad de todos. Dios, y ya me metí también acá, Dios nos reparte el fuego en la potestad de estar encendidos, sea en don o en pasión de ánimo o en espíritu encendido. Una cosa es el espíritu, otra cosa es el alma y otra cosa es el don que es del Espíritu Santo y no de tu espíritu. ¿Amén? Sobre todos. Es como si nosotros fuéramos un bife. Y somos un bife. Lo que pasa es que la iglesia del Río es nalga, ¿no?
Somos de carne, pero tampoco somos caracú. Si nosotros fuéramos una hermosa feta de nalga, ahí me pueden ayudar los ex carniceros, ¿no es cierto? Una hermosa feta de nalga, todos nosotros un pedazo de carne así apichonado, yo carne y vos también, y el Espíritu Santo agarra el salero de la gracia y nos tira esa potestad de ser todos encendidos por Dios. Y nadie puede decir, no me cayó nada. Porque donde no está el fuego de Dios, donde no hay fuego, en esa vida no hay gusto. Es una vida que perdió, que se puso insípida. Insípida y guanápida. Insípida, ¿no? Insípida quiere decir que no tiene gusto. Entonces nadie puede decir, a mí Dios no me dio eso de estar encendido. No, dice Dios, acá los salamos a todos. Con sal, no, con fuego. Y después dice, y todo sacrificio será salado con sal. Es otra cosa. Porque debía cumplirse la ley del sacrificio del libro de Levítico sobre la ofrenda encendida. Y la ofrenda sin sal no era acepta. Y en esta tremenda figura profética de Marcos, hay tanta proyección que yo sé que Dios te está hablando en tu corazón. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estás? Bueno, ahora vamos a leer una historia. Resumiendo, terminando, gozándonos. Hay mucho para orar, ¿eh? Yo estoy feliz con esta palabra, porque a mí me da muchas respuestas. Y sobre todo muchos motivos para no renegar más. Claro, es esto. Tenemos todo. Y el que tiene todo, no es lo mismo el padre que se sacrificó para comprar el auto, platita, y después compró el cero, y ahora está ahí al nene, 18 años, que agarra el cero y pasa por la esquina de lo de Marité. Le dice, Marité, curtimos, agitamos un giro, y va, ¿viste? Y nadie sabe que no es de él, pero el tipo dice, es como, mirá lo que tengo, no lo que me prestaron. ¿Amén? Por eso con la gloria de Cristo seremos sublimes, pero con la de él. Una historia de alguien que no tenía mucho fuego y que era más bien apagadito y así le fue. Porque así nos va a nosotros. Después decimos, ay, ¿por qué dejé de ser victorioso? Siempre hablando del Evangelio. Después llevarlo a tu vida privada. Y porque dejaste de tener esa ansia de gloria producto de todo lo que pensamos que tenemos herencia de Cristo. Segunda de Reyes 13:14. Segunda de Reyes 13:14. Hermosa palabra, ¿no? ¿Estás? Tranquilo, búscalo porque lo vamos a leer. Había un rey que se llamaba Joás. Joás. ¿Sí? Era rey de Israel, no de Judá. Segunda de Reyes, ¿lo tenés? Antes de leer esto te digo lo siguiente. Todos los que pertenecemos a la iglesia, los que estamos acá hoy, que somos la iglesia de Dios, tenemos que decir en el 2013 a los que lleguen, mirá, esto no es ni la mitad de lo que vamos a hacer cuando vos te sumes a todo el esfuerzo que hacemos todos. Es decir, dale que acá no hay nada hecho. O sea, damos gracias hasta hoy, pero nos levantamos como si fuera nuestra primera conquista. Amén. Eliseo, sucesor de Elías, profeta de Jehová, tremendo siervo de Dios, figura de alguna manera, no directa de Jesucristo, pero sí su obra directa de Jesucristo. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, ya era anciano. Y descendió a él Joás, rey de Israel. O sea, él vivía en una zona montañosa, en un vallecito, ¿sí? Joás, rey de Israel, ¿lo lees? Y llorando delante de él dijo, este rey, hay que ver un rey llorando, estaba muy complicada su política y su gobierno. Padre mío, porque así le decían a Eliseo, carro de Israel y su gente de a caballo, nombre que le habían dado a aquellos profetas, los hijos de los profetas, los de la escuela de profetas, te cuento, que lo vieron
que vieron cómo Elías fue arrebatado en el carro de fuego. Amén. No en un torbellino, en el carro de fuego, ¿sí? Y le quedó esto: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. ¿Sí? Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas, toma un arco y flechas, porque él le vino a pedir una palabra para solucionar los problemas de su rey. Tomó él entonces un arco y unas saetas o flechas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. ¿Lo entendés? ¿Lo entendés? Y dijo: abre la ventana que da al oriente, porque ahí estaban sus enemigos. Una figura profética, está escrita. No te va a poner a tirar flecha vos ahora por la ventana de tu casa. Pues te vas a llevar en cana, porque vas a matar a los vecinos. Esto fue una figura. Y más si viví, no sé, en las 1200, un barrio donde medio concurrido. ¿Sí, amor? Es una figura de la persona que no se esfuerza, del desganado. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo: tira. Y tirando Eliseo, él dijo a Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego el rey de Israel las hubo tomado en la mano. Dejó el arco, agarró flechas. ¿Te ubicás? Golpea la tierra. Una figura profética. Eliseo era muy de esto, de hacer flotar el hacha, cosas así. Golpea la tierra. No te dice. Viste como aburrirse. No tenía tantas ganas de pelear, ¿no? Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces, dice la Biblia, clásico de iglesia, y se detuvo. ¿Viste? Es como decís: che, ¿no llevamos muchas victorias este año? Golpeó 3 veces y no te oigo. Entonces, el varón de Dios, enojado contra él, y Eliseo no, se enojaba, y se enojaba de la parte de Dios, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Entendés? ¿Qué pasó acá? Este vino llorando: ahí están los sirios. ¿Qué hace con los sirios? Agarra la flecha. Estos sirios, hijos del diablo, yo me los voy a sacar de encima, voy a vencer, porque los voy a matar. Bueno, tranquilo. ¿Qué querés? ¿Derrotar también a los europeos, a los americanos? No, viste. ¿Por qué te detuviste? Y ese es el punto. Que esto Dios lo ponga en tu corazón. ¿Por qué te detenés? Está todo, pero no seas de los que los consumen. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios vio el mundo como estaba, le dio algo que decíamos el miércoles. Fíjate la palabra dado. Le dio el remedio al mundo, le dio lo único que el mundo necesitaba. Y lo único que el mundo necesita es Jesucristo. Y ese Jesucristo está en tu corazón. Anda y llévalo a los gentiles. Amén. Fuerte el aplauso al Señor.